¿Te ha pasado que te hiciste unos exámenes médicos y nadie te llamó para hablarte de los resultados? ¿O tomaste un examen solo para darte cuenta que ya lo habías tomado antes? Que no te pase lo mismo a ti a la hora de completar un set de evaluaciones formales. Hoy hablaremos de cómo recibirás los resultados y la llamada de explicación. Aquí, vamos. Bienvenidos a la segunda temporada de Esperanza ETV. Hola, mi nombre es Laura Batista, a.k.a. Ms. B, y soy maestra certificada de educación especial con más de 15 años trabajando con niños desde 0 meses hasta segundo grado. Si eres una familia con un hijo o una hija con necesidades especiales, o si quieres aprender más sobre la educación especial, te invito a que te suscribas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos informativos. También te recuerdo lo importante que es compartir esta información con otras familias o personas que también serán beneficiadas con estos videos. ¡Felicidades! Si has llegado hasta este punto en el proceso de evaluar formalmente a tu hijo o hija, te la felicito por tu compromiso a mejorar y abogar por los servicios que le darán el bienestar que él o ella está necesitando. Pero no es hora de bajar la guardia. Ahora nos toca uno de los puntos más cruciales: saber si calificó o no. Permíteme darte unos consejitos claves que no debes descuidar con el primer slide. Aproximadamente 2 semanas después de la última evaluación, te tiene que llegar por correo físico o por correo electrónico una copia de todas las evaluaciones hechas. Es importante que estés pendiente y que no lo ignores o no los guardes sin mirar. Si pediste las evaluaciones en bilingües, vas a tener los resultados escritos en 2 idiomas. No te duermas. Si no recibes nada después de 2 semanas, llama a la agencia o clínica y pregunta. No te quedes callada y dejes que te cierren el caso. Como somos humanos, es muy común que se nos olviden cosas o nos perdamos errores que pueden aparecer. Déjame darte unos tips para recordar con este ejemplo de una evaluación que te tengo aquí. Lo primero, debes fijarte cuando mires las evaluaciones por errores en el nombre, fecha de nacimiento o la edad de tu hijo o hija. Verifícalos. 2. Dependiendo de la gravedad de la necesidad, será la frecuencia y cantidad de servicios aprobados. Subraya cualquier frase que veas que te ayude a asegurar la máxima cantidad de servicios. Y por último, o número 3, las necesidades encontradas también serán usadas para escribir las metas que los terapeutas van a trabajar. Subraya las dificultades encontradas para que puedas especificar. ¿Interesante lo aprendido? ¡Aún hay más! Suscríbete y no olvides darle a la campanita de notificaciones para que sigas conociendo más sobre el mundo de la educación especial. También, pásale este video a un conocido o una amiga que puede ser beneficiada con esta valiosa información. A continuación, continuaremos con nuestro último puntito de hoy. Por ley, debes recibir una llamada de la agencia o clínica que hizo las evaluaciones donde te explicarán brevemente los hallazgos y si calificó o no. Quiero que recuerdes estos siguientes puntitos. Número 1. Tienes derecho de pedir que esta llamada se haga en el idioma de tu preferencia. 2.
Si no te han llegado las evaluaciones aún, puedes pedir que te llamen otra vez cuando las tengas. Y por último, número 3, puedes pedir el nombre y el mejor modo de contactar a la persona que te llamó si tienes preguntas o dudas adicionales que quieres aclarar. ¡Wow! ¡Qué estudiante más diligente has sido! Pero por si acaso, aquí te va tu recap. Recuerda que aproximadamente 2 semanas después de la última evaluación recibirás los resultados. Revisa las evaluaciones, busca posibles errores o frases o porcentajes que te ayuden durante la reunión para aprobar los servicios. Por ley, la agencia o clínica debe llamarte para explicarte los resultados. No olvides pedir que lo hagan en tu idioma de preferencia. Gracias por quedarte con nosotros este ratito. No olvides ver los enlaces a otros videos que también tenemos disponibles. Nos encantaría conectar contigo. Encuéntranos en otras redes o escríbenos a nuestro correo con preguntas o sugerencias de contenido. Y no olvides comentar, darnos un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Gracias otra vez y recuerda que Esperanza ETV es tu fuente de información para todo lo relacionado a educación especial. Cuídate y hasta la próxima.